La sensación del momento, el paso del mono macho. No es un mecanismo democrático ni de participación ciudadana. No se equivoquen, esto no es revocación de mandato, esto no es un ejercicio democrático. Si este instrumento de verdad busca fortalecer al ciudadano, entonces que no sea el presidente de la República en turno el que lo pueda convocar. Si este instrumento en verdad busca fortalecer al ciudadano, entonces que no sean concurrentes con ningún proceso electoral municipal, estatal o federal. México requiere de mecanismos democráticos que empoderen a los ciudadanos, no de mecanismos que permitan alimentar el ego de sus gobernantes. Son los mexicanos quienes deciden, eligen y revocan a los gobiernos que eligen. No son los gobernantes quienes en un acto de simulación le permiten al pueblo opinar. Eso solo existe en los gobiernos autoritarios o populistas, donde el dictador se autoelige y se revoca a sí mismo, invocando al pueblo sabio y bueno. Los mexicanos nos dimos una revolución social para prevenir eso. Sufragio efectivo, no reelección. Empoderemos a los ciudadanos y que sean ellos y solo ellos quienes puedan convocar a una revocación de mandato. Empoderemos a los ciudadanos para que se garanticen los principios de equidad y de imparcialidad y que la revocación de mandato no sea concurrente con los procesos electorales federales, estatales o municipales. Desde el Poder Legislativo no aceptamos la propuesta de Morena, donde las herramientas de democracia. Desde su experiencia en América Latina, ¿cuáles han sido las consecuencias de la revocación del mandato? Y bajo su óptica, ¿qué cree que pasaría en nuestro país si esto se aprobara? Para responder, el diputado Ochoa Reza. Muchas gracias. El diputado Fernández Noroña recordaba en esta tribuna el caso del dictador Augusto Pinochet en Chile, quien puso su cabeza en la guillotina de un proceso democrático y el pueblo de Chile se la cortó con la fuerza de los votos. ¿Qué pasaría en México si el licenciado López Obrador pierde la presidencia de la República en un ejercicio de revocación de mandato? ¿Lo aceptaría de buena fe? ¿Reconocería su derrota? El diputado Gracia dudaba de que el licenciado López Obrador aceptaría una derrota en un ejercicio de revocación de mandato y citaba los antecedentes del 2006 y del 2012 como prueba. El diputado Pablo Gómez señalaba con puntualidad el procedimiento legislativo, a pregunta que le hizo al diputado Elías Licha, sobre cuál es el camino que sucedería en caso de que el presidente perdiera la revocación de mandato. Y el resultado es muy claro y está en la Constitución. Sería una mentira más para el pueblo de México. Verán ustedes, cuando se pierde una revocación de mandato, no solo pierde el presidente en turno, pierde también su partido político. Sin embargo, el procedimiento que está en la Constitución, si no lo cambiamos, radicaría que como estamos más allá del segundo año de gobierno, sería el Congreso, en el procedimiento que señaló el diputado Pablo Gómez, quien con la presencia de al menos 2/3 partes de Cámara de Diputados y de Senadores, con votación de mayoría absoluta, elegiría al presidente que sustituiría al presidente López Obrador, que saldría por la revocación de mandato. Eso querría decir que se quedaría una persona que no fue votada por los ciudadanos para ser presidente de México durante 3 años en lugar del término de mandato del licenciado López Obrador cuando éste salga de la presidencia. Yo no le deseo ese fin a México, porque estaríamos dejando como antecedente que de 6 años de periodo electoral para un presidente de México,
se podría dar el resultado de que 3 años ejercería el presidente electo y 3 años ejercería un presidente electo por esta Cámara que no recibió voto alguno de la ciudadanía para dirigir la máxima investidura democrática del país. Y entonces tendríamos 2 elementos negativos. Habría el ejercicio de revocación de mandato con todas las fallas que aquí han señalado los compañeros de los distintos partidos políticos. Pero la consecuencia de que el pueblo de México le dijera que no al licenciado López Obrador serían 3 años más en el ejercicio de la presidencia de una persona que no recibió un solo voto en la elección presidencial. Eso es grave, compañeras y compañeros. Si quieren hacer un marco conceptual de participación ciudadana, donde efectivamente construyamos armónicamente con la Constitución lo que sucedería en caso de que el presidente en turno pierda la revocación de mandato, si verdaderamente quieren hacer un ejercicio de participación ciudadana con las buenas ideas que han presentado compañeros de distintos partidos, discutámosla y pongamos la consideración de este constituyente permanente. Pero el parche que están poniéndole en la Constitución, y sépanlo bien, tiene la consecuencia de que posiblemente, perdiendo la revocación de mandato, quede como presidente de México una persona no electa para ese cargo por 3 años más. Eso es un error constitucional y hay que advertírselos desde este momento. Por esa razón, compañeras y compañeros, deben de votar en contra este dictamen, porque es un mal parche constitucional. Hagámoslo bien, debatámoslo con franqueza y resolvamos esto a favor de México. Muchas gracias, presidente. Correcto. En el uso de la palabra, el diputado Gerardo Fernández Noroña, por alusiones personales, desde su curul. El diputado Ochoa Reza no oyó lo que yo dije. Yo dije que el presidente Salvador Allende, que llegó por la vía democrática, el primer presidente socialista, fue depuesto por un golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, y antes de ser depuesto iba a convocar a un referéndum revocatorio para que fuera el pueblo el que decidiera si seguía o se retiraba del cargo para resolver la crisis política que se había generado con la presión económica que hizo Estados Unidos y el sabotaje que se hizo al hermano país. Yo no hablé del dictador Pinochet, que no hizo una revocación del mandato, hizo un plebiscito queriendo prorrogar su mandato ilegal, manchado de sangre, que por cierto mucho admira a la derecha mexicana. Yo cierro planteando, son unos sofistas, están diciendo mentiras. No hay ninguna intención de lo que ellos están diciendo. Lo que se busca es que pueda ser revocado el mandato del compañero presidente en su vocación democrática y no hay ninguna intención de perpetuarse en el poder. Concluya. Ni nada parecido. Muchas gracias. En el uso de la palabra. Ayer los diputados aprobaron la revocación de mandato y, bueno, opositores lo calificaron como una jugada tramposa para la reelección. Saber cuál es su postura. Y por otra parte, nos ha hablado acerca de una campaña contra el consumo de drogas. Si nos puede hablar un poco más al respecto y si usted piensa que con una simple campaña se puede erradicar el problema. Gracias. Bueno, escuché el planteamiento que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo de reelección. Mañana voy a poner aquí, el lunes, porque mañana no vamos a estar. El lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme. Firmado. Me vuelvo hipócrita. ¿Qué tengo yo que andarme metiendo en eso? Nada, absolutamente. A mí lo que me molesta, que le exigen mucho a mi presidente ahorita, cuando los otros presidentes, los periodistas, son los que más me molestan sus preguntas que hacen, porque les hacen tanta pregunta, ¿y por qué no lo hicieron antes con los demás? ¿Por qué no van con los demás? No, que ahorita están chingando mi presidente, y eso sí me molesta a mí, ¿sí? Y si la gente hablara y dijera lo que es, eso es. Yo estoy con mi presidente y doy la vida por mi presidente, pero por los demás, ¿por qué nos molestan?
Porque él ya hizo bastante ahorita y tan ching. Déjenmelo descansar, está viejo. Chingados.